Bienvenido al escenario. Así que, Esther, cuando quieras, Sí, venga, empezamos empezamos. para no retrasarnos más y bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Venga. Bienvenidos a todos, a todas a esta nueva Masterclass. Es la primera del 2026 y bueno, como sabéis, hemos querido hablar hoy de un tema que al final está siempre está en el foco, ¿no? De los equipos de marketing o si tenéis cualquier negocio digital, que al final consiste en cómo tomar decisiones teniendo en cuenta datos, no la intuición. Y por eso hemos querido hablar hoy de cómo implantar una cultura de la experimentación que al final nos permita pues escalar, pero apoyándonos en datos. No es casualidad que hayamos, no solamente porque estemos iniciando el año, ¿no? Pero no es casualidad que le hayamos puesto de nombre Grow y CRO en 2026, porque justo queremos también señalar que quizás lo que hemos venido haciendo hasta años anteriores ya no es suficiente, no basta. Hay que tener en cuenta nuevos elementos, ¿no? Como es la irrupción de la IA en todo este proceso, que también hablaremos de inteligencia artificial y toda esta, muchas veces, esta presión que tenemos por crecer hace que más que nunca la toma de decisiones tenga que tener una estructura, una estrategia, ¿no? Por eso hoy en la sesión lo que vamos a contar es cómo se construye una cultura desde aplicando, ¿no? La experimentación y aplicando la metodología que nosotros usamos, que ya sabéis que aplicamos metodología para todo. Esta se llama GROWS, G-R-O-W-S, y ya os contaremos más. Y para ello la sesión la vamos a dividir en dos partes, ¿vale? En la primera tendremos a nuestro CEO, a José Gabriel García, que creo que ya lo conocéis, que ha liderado otras masterclass. Y él, bueno, sabéis que tiene una amplia experiencia en todo lo que es proyectos digitales, nos va a aportar más esa visión más estratégica, más estructural, para que entendamos conceptos claves, tanto de Grow como de CRO, y también podamos entender las fases de esta metodología, ¿no? Y después hoy tenemos también aquí la suerte de contar con mi compañero Aitor Contreras, que él es Head of Digital Business aquí dentro de ENFI, y él sí que nos va a llevar a un terreno más práctico, nos pondrá ejemplos de clientes concretos, de case studies concretos, y ahí irá mucho más directo, más al negocio, y estoy convencida que os va a ser muy útil si al final lo que estáis pensando es aplicar este sistema en vuestro ámbito, ¿no? En vuestra empresa. Como siempre, tenéis el chat abierto para que dejéis vuestras dudas y iremos resolviendo bien al finalizar cada uno de los bloques o cuando terminemos, ¿vale? Entonces, bueno, ya sin más, dejo ahí total libertad para que vayáis preguntando y daremos después respuestas. Así que nada, os dejo. Empiezas tú, ¿no, José? Sí. Empiezo yo y esta vez voy a tratar de ser breve porque creo de verdad que seguramente lo que más valor puede aportar hoy es ver los casos prácticos. Venimos con casos reales, de clientes reales, donde hemos implantado con bastante éxito, diría yo, Growth y CRO, y eso es lo que va a contar Aitor. Así que trataré de no enrollarme mucho. Los que me conocéis seguro que ya os estáis riendo y diciendo, "Ja, ja, eso es imposible, tío, te vas a enrollar seguro", pero voy a tratar de ceñirme al guión y contar el punto 1, que como veis va de Growth y CRO en general, al punto 2, que es el framework de trabajo, que ahí ya es un poco más práctico, porque empezamos a hablar de cómo trabajar el Growth y CRO en la práctica, pero voy a tratar de contarlo rápido para que el punto 3, que es donde además está el grueso de la presentación, pueda tener cierto peso. Ya veréis, y Aitor seguramente os va a decir lo mismo, que hemos preparado una presentación que le hemos puesto tanto cariño que se nos ha hecho una presentación muy larga. Muy larga. Entonces, no va a dar tiempo a contarlo todo, porque queremos ceñirnos a la hora. Pero hemos preferido que haya slides que a lo mejor tengamos que pasar, porque luego al final os enviaremos el material y lo podéis consultar y tener una buena base también en esa documentación, ¿vale? Pero como digo, esa parte 3 de los case studies nos la contará Aitor. Y luego, como siempre, una de las cosas ya esperadas de nuestra masterclass es siempre el punto 4, las famosas bonus track de las masterclass de FI. Esto, para los que ya habéis estado en otras, ya sabéis lo que es, y es que para aquellos valientes que hayan aguantado hasta el final, solemos dar algo para que os llevéis algo más que a echar aquí un buen rato con nosotros, ¿no? Y ese algo más suele ser, pues, lo que si hicimos una sesión de SEO y GEO, pues os hicimos unas consultorías gratuitas. Esto siempre es gratis. Nuestra intención aquí no es vender, lo digo siempre, es compartir el conocimiento y hacer crecer a todo el sector. De hecho, me consta que muchos de los que estáis aquí sois incluso de otras agencias. Pues perfecto, genial. Aquí creo que entre todo lo que tenemos que hacer es compartir conocimiento y ayudar a que esto crezca, ¿no? O sea, la intención no es vender, pero sí que siempre os damos algo, pues una consultoría, una auditoría, un acceso gratis a una herramienta. Y como no podemos darlo a los pues, casi 80 asistentes que estáis conectados aquí ahora, lo que hacemos es, de todos los que cumplen unos requisitos mínimos de aplicación, a los 3, 4, 5 primeros, según el caso, son los que se lo llevan. Entonces, al final, en el bonus track, pondremos el link
para que los primeros que se registren, insisto, cumpliendo ciertos requisitos, porque imaginaros que, oye, lo digo también directamente, un freelance que está él solo, pues a lo mejor no aplica hacer growth y CRO, con lo cual el bonus track de hoy no tiene sentido, ¿no? Entonces, siempre que se cumplen unos requisitos mínimos, a los primeros que lleguen, ¿vale? Entonces, sin más, vamos a empezar, si queréis, como no, por el punto 1, que es growth y CRO, ¿vale? Estoy seguro que aquí en el público hay, como suele pasarnos, gente de diferentes roles, perfiles y niveles. Entonces, no quiero ir a lo muy básico, pero no quería dejar de empezar esta presentación sin definir bien qué es growth y qué es CRO y sobre todo cuáles son las diferencias entre ellos. Estoy seguro que muchos de aquí vais a decir, bah, empezamos por el principio básico, ¿eh? Vale, tranquilos, que iremos muy rápido hacia lo profundo, pero quería centrar esto bien. Y también porque, oye, hemos comprobado que mucha gente, incluso del sector, gente que son expertos en marketing digital, pero a lo mejor en otras disciplinas, le dices que te diga la diferencia entre growth y CRO y no la tienen muy clara. Porque todo el mundo sabe que hay una parte común, que están relacionadas. Muchas agencias, como nosotros mismos, como FI, damos un servicio que se llama growth y CRO. O sea, va de la mano, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la similitud? ¿No? Entonces, nosotros como lo vemos y como resalta ahí, lo vemos como que CRO es un subconjunto de growth. Es decir, growth es algo más general que CRO. Lo he dicho de otra forma. Todo lo que es CRO, en particular, es growth, pero no todo lo que es growth es CRO. Me explico mejor con la lista de bullet point que podéis ver aquí, ¿no? CRO. CRO, que son las siglas de Conversion Rate Optimization, es decir, de optimización del ratio de conversión, ¿vale? Entonces, CRO se centra, como su nombre indica, en mejorar la conversión dentro de una web o dentro de una landing. Mejorar lo que cada uno defina que es conversión, que esto puede ser a veces generar leads, generar ventas o generar ver un vídeo. Lo que cada uno defina con conversión, CRO se centra ahí. Entonces, lo que trabaja son mensajes, textos, diseños, usabilidad, experiencia. Trabaja todo eso para eliminar las fricciones y conseguir mejores ratios, implantando una cultura de la experimentación, que esto es común con Growth, ¿vale? Pero su scope principal, el alcance, suele ser el entorno web, para entendernos así, ¿vale? Mientras que Growth es algo mucho más general, con un alcance más amplio. No se limita a la web y a los ratios de la web. Un experimento de Growth o una acción de Growth o una campaña de Growth, como queramos llamarlo, puede actuar no solo sobre la web, puede actuar sobre campañas de paid, adquisición, puede actuar incluso sobre la estrategia de pricing, que no deja de ser marketing, puede activar sobre la oferta, sobre el modelo de negocio, puede actuar sobre muchas cosas que van más allá de la web y sus ratios de conversión, ¿vale? La idea de Growth es siempre buscar esas palancas de crecimiento y, ojo, es que ni siquiera tendría por qué ser solo marketing. Growth podría actuar también sobre el producto. Yo oigo muchos expertos de Growth a nivel global que últimamente se oye mucho mensaje de Growth no es marketing. Growth no es marketing. A ver, Growth, que nació bajo el término Growth Hacking, luego perdió el apellido Hacking porque quedó un poco denostado, pero al final nació Growth, ¿qué es? Es crecer. ¿Y quién se encarga de crecer una empresa? Pues los de marketing y los de ventas, ¿no? Bueno, aunque aquí también había debate, pero al final va de eso. Pero es verdad que se ha generalizado tanto que incluso Growth podría aplicar sobre cosas que ni siquiera son marketing, sobre producto puro y duro, experimentación sobre el producto y se podría considerarlo. De hecho, José, si me permites, acabamos de empezar un proyecto, hemos hecho el setup del proyecto para una empresa de seguros en diciembre, CRO y Growth, y hemos empezado ahora en enero. Y aunque los experimentos no tienen que ver con producto, ya estamos tratando cosas como, por ejemplo, catálogo o portfolio de producto. Es decir, claro, si tiene sentido ir con un catálogo con 6 o 7 productos, si 2 o 3 no se entenderían mejor y ya no son copies de hoy esto se entiende, eso no hay fricción o no. Es decir, llega un momento en que tienes que plantear si el producto realmente es el que solventa el problema, de que esté más claro, de que no tengas que dividir tanto los esfuerzos en diferentes productos que al final, pues oye, no compensa tanto, no es más sencillo compararte con la competencia si tienen menos productos que más. Son cosas que ya están encima de la mesa en este cliente. Tal cual, tío, tal cual. Oye, por cierto, lo ha dicho Esther, pero lo recuerdo, cualquiera que tenga cualquier pregunta sobre cualquier slide, que la vaya poniendo en el chat. Todos ya conocéis la dinámica de estas aplicaciones de webinar y masterclasses. Podéis preguntar lo que queráis. Esther, y tenemos también por ahí a Génesis de moderadora, creo recordar, irán, porque como Aitor y yo estamos aquí pendientes de los slides y de contaros la movida, no estamos pendientes del chat, pero Esther y Génesis estarán pendientes.
y después de cada sección, si ha habido preguntas, que suele haberlas, hacemos una pausa y la respondemos. Si no hay preguntas, que oye, a veces también ha pasado, pero alguna sección que está muy clara, pues pasamos a la siguiente. Pero hacemos un corte después de cada sección, ¿vale? Así que cualquier duda, no os cortéis, que esto es más enriquecedor muchas veces, no por lo que contamos aquí los que supuestamente somos los expertos, sino por las preguntas que nos hacéis vosotros, que no solamente sean interesantes para el que la hace, sino para todo lo demás, para todos los demás. Entonces, os lo agradecemos un montón, ¿vale? Venga, seguimos avanzando. Bueno, esto de Growth CRO, de nuevo, ¿funciona? ¿Se ha usado? Funciona muchísimo, se lleva usando muchísimos años y he puesto aquí algunos casos generales. El primero, yo creo que casi una leyenda, diría, del mundo del CRO, es el caso de Booking, ¿no? Booking se hizo muy famoso hace unos años porque llevaron el test AB, yo diría que casi a la obsesión y casi que seguramente muchos afirman que Booking se convirtió en lo que se convirtió, entre otras muchas cosas, por el CRO. Y seguramente que ha sido la principal palanca de cambio. Fijaros que una vez como Booking, es que, joder, claro, el CRO para ellos es que es todo. Es que hay tantos elementos que puedes optimizar en un motor de reservas como el Booking. Hay tantos experimentos. Bueno, esto es el paraíso para alguien de CRO, ¿no? Pero lo ponemos un poco siempre como caso legendario de CRO, ¿no? Estamos comparando Growth y CRO. Esto es CRO puro y duro porque es optimizar la web, para que nos entendamos, ¿no? Pues donde pones el botón azul, lo voy a poner en azul más clarito, como veis aquí, o en el corporativo. Pues aunque parezca tontería, esos pequeños cambios producen subidas y bajadas, tal vez minúsculas, de los ratios de conversión, pero que todas ellas acumuladas al final hacen que el revenue del año se vaya un 15 o un 20% por arriba o por abajo, o mucho más. Entonces, esta es la gracia de CRO, ¿vale? Pero ya digo, eso es CRO, web, pero luego tenemos Growth, ¿no? Y Growth puede ir incluso más allá de la web, ¿no? Y hay un caso también que a mí me gusta mucho, que es el caso de Dyson, James Dyson, que es el fundador de la marca esta de aspiradoras, que seguro que muchos conocéis, no sé si la tenéis, creo que también tienen Me acabo de comprar secadores, una, ¿no? José. Sí, yo la tengo en mi casa, es una pasada. Esto es una Y maravilla. Esto es llevo 3 días con el piso, vamos, wow. Ya. Esto dicen de la inteligencia Haremos otra artificial, masterclass. pero para mí esto es la gran revolución del siglo XXI, una aspiradora que flipas. Está guapísima, ¿no? Pues bueno, el señor Dyson, para llegar a esa Dyson que tiene usted, que lo tengo yo en mi casa, tuvo que hacer 5.127 prototipos. Y esta cifra se ha quedado también ahí como en el imaginario colectivo porque la dijo él y por lo visto es la cifra exacta. 5.127 tests, 5.127 pruebas de producto, experimentando con el producto hasta que llegó a la versión final que todos queremos comprar y que todos queremos tener. Esto no le pasó a Dyson el primero, seguro que también conocéis la famosa historia de Edison, ¿no? Que dijo que inventó 1000 bombillas, o no, ¿cómo era? No me acuerdo, perdóname, pero que no falló 1000 veces, sino que probó 1000 cosas que no funcionaban hasta que encontró, creo que fue la bombilla, ¿no? Bueno, el caso es que ejemplos de experimentación tenemos muchos a lo largo de la historia, como veis. O sea, no es algo nuevo, ¿no? Esto no es algo nuevo. Pero ¿por qué hacer Growth o CRO hoy, a día de hoy, en 2026? Porque el caso de Booking ya tiene unos cuantos años, Dyson más y Edison ya ni os cuento, ¿no? Entonces, ¿por qué hay que hacer Growth y CRO hoy? Bueno, hay diferentes motivos, pero hay uno que es una realidad y es que los canales clásicos, sin optimización, o sea, una campaña de paid, el SEO, contenidos, todo esto sigue funcionando, pero su rendimiento es decreciente. Lo que antes escalaba fácil, hoy cuesta más y exige mucha más precisión. Los CAC, los costes de adquisición, están disparados por muchos factores que hemos comentado en otras masterclasses ya, ¿vale? El usuario ha cambiado su comportamiento, es mucho más exigente, tiene mucha menos paciencia. Bueno, se dan una serie de circunstancias que hacen que, de verdad, es que CRO o Growth es que es casi un sí o sí. Es verdad que sobre todo Growth, porque CRO, como a lo mejor luego comentamos, también es verdad que requieren unos requisitos mínimos para poder hacer CRO, y esto hay que decirlo. Pero Growth está más al alcance de cualquier persona y implantar una cultura de experimentación debería estar al alcance casi de cualquiera. Voy a pasar algunos slides un poco más rápido, por lo que os decía. Tenemos una pregunta de Fernando, me espero a que sigas porque viene un poco al hilo. Bueno, si viene al hilo, córtame, aunque hemos dicho al final de la sección, pero córtame, sí, no hay ningún problema. Vale, para que no se me fuera, Fernando. Le surge una duda que dice que si tiene sentido el CRO si estás en un nicho con una base de clientes potenciales pequeña. Pues, Aitor, creo que está más para ti, pero... Sí, yo lo tengo claro. Venga, dale tú. Si entendemos CRO como cultura de la experimentación, creo que aplica a casi todo. Luego, independientemente que sea un nicho o no, supongo que tendrás competidores.
Entonces, si tu producto satisface las necesidades de tus pocos clientes antes que el competidor, por ejemplo, o es capaz de solventar muchas más fricciones cuando yo estoy en el portal digital investigando sobre tu marca, más que lo hace la competencia, pues seguramente mi tasa de conversión sea mejor, con lo cual sí tiene sentido, claro. Ahí la clave es que hay que tener un volumen mínimo por aquello de la significancia estadística o del tamaño muestral, que esto, Aitor, ya es ponernos muy técnicos, pero para que la gente lo entienda, corrígeme si no es así, es que, pues eso, para que tú tengas un tamaño de muestra suficiente que te haga poder decir si el experimento es válido o no, necesitas un tamaño mínimo, pero eso no depende tanto de la base de datos de clientes. O sea, tú puedes tener una base de clientes potenciales pequeña, pero si generan mucho tráfico y hay mucha actividad y mucho movimiento, a lo mejor tienes significancia estadística suficiente y puedes tener un nicho enorme de clientes potenciales, pero si nadie entra a tu web, no vas a tener la significancia estadística. Entonces, hay cierta relación, pero no es excluyente de manera directa, ¿vale? Esto se relaciona con un comentario que hace Sergi, que habla de la relevancia estadística, mata el CRO, que de esto podríamos hablar y yo creo que a lo mejor después habláis o apuntáis algo, porque cuesta mucho llegar a tener datos, ¿no? Y de hecho creo que hoy, José, publicabas algo en LinkedIn relacionado también con esto y bueno, que sí, ahora pero es cierto que siempre pensamos en CRO como, oye, vamos a hacer cosas donde te necesitamos tamaños muestrales de miles. Y sí, ese es el típico. Pero oye, tú puedes hacer una encuesta postventa a tus 3 o 4 clientes y ver cómo ha ido la última venta y cómo fue la misma venta del año anterior, si es un producto recurrente, por ejemplo, y ver si las fricciones que se tenía antes ahora no se tienen. Es un experimento totalmente válido, denota totalmente mejora en la oferta de servicio y no necesitas 5.000, solo necesitas una encuesta una encuesta cualitativa nosotros en la agencia no somos cientos de personas, no sé si somos 20, 25 personas, hacemos bastantes encuestas internas sobre varias cosas, ¿no? De satisfacción, sobre calidad nuestra interna de los servicios, etcétera, etcétera. Somos 25 personas y le damos un peso importante. Para nosotros significa mucho. Entonces, todo depende de cómo esté formuladas las preguntas, a quién se esté enviando la pregunta, si es la misma persona en periodos diferentes, o no necesariamente se necesitan siempre miles y miles y miles de datos. Lo que pasa es que eso sería más growth o más CRO. Yo entiendo que más growth, ¿no? En realidad es experimentación. Oye, yo he lanzado algo nuevo, te ha impactado. Es un feedback clásico, no estamos hablando de bayesiano, ni estamos hablando de estadística pura. Luego los casos que veremos, sí, vemos que vamos a tener encima por los métodos estadísticos clásicos, pero de nuevo es porque tendemos a hablar de esto porque es lo que más se da, pero no necesariamente se necesita esto para validar que algo ha mejorado o ha empeorado. Claro, y como veis, estamos ya hablando, y Aitor y a mí siempre tenemos este término en la boca, y Esther y toda la gente en feed, de esta cosa que se llama la cultura de la experimentación, ¿no? Al final va de esto, tanto CRO como Growth. Y esto lo que queremos transmitiros es que experimentar no es solo hacer test, sino que es crear una cultura en la que se reduce el miedo a lo desconocido, por decirlo así, ¿vale? Y sobre todo en la que el foco principal para mí no es ganar el experimento, ¿no? Es decir, no es conseguir decir, este experimento, el resultado ha sido A o B. Muchas veces la ganancia es el aprendizaje. Hay veces que el experimento sale no concluyente, o hay veces que sale concluyente negativo, pero nunca pierdes. Nunca pierdes porque te llevas un aprendizaje de tu negocio, de tu modelo, de tus usuarios. Y esa es la gracia de CRO, que hasta con los experimentos que son no concluyentes, aprendes y ganas. Hoy lo que decía Esther es que yo he publicado en Twist en LinkedIn, Twist es nuestra herramienta de comunicación interna, en LinkedIn un post en el que linko a un artículo de CXL, esta gran plataforma de learning del mundo del marketing que muchos conocéis, en que dicen que los experimentos no válidos, o sea, no concluyentes, están entre el 50 y el 80%. Esto, si no habéis hecho CRO, a lo mejor ya os estáis sorprendiendo. O sea, esto quiere decir que si empecéis a hacer CRO, imagina que nos contratáis a nosotros, a otra agencia, vosotros internamente, me da igual, casi el 80% de los experimentos no voy a sacar una conclusión. Correcto. Así es, tenéis que asumirlo. Del otro 20% sacaréis conclusiones y algunas serán el experimento mejora lo actual, me lo quedo, y otras no. Correcto. De hecho, es que mejoren lo actual, pues estaremos hablando a lo mejor de un 5%, un 3%, pero ahí está la ganancia, porque si consigues que un 5% de tus experimentos te den unos porcentajes de mejora, por la acumulación de esas mejoras vas a vender más y de todo lo demás vas a aprender un montón.
sobre ti, sobre tu negocio. Entonces, esa es la gracia de Grow y CRO. ¿Vale? Venga, vamos ya un poquito a la parte que va entrando poco a poco más en lo práctico, ¿no? El framework de trabajo. Nosotros utilizamos un framework de trabajo que se llama Growth. ¿Qué es esto que veis aquí? Es un framework de 5 fases. Si nunca habéis hecho CRO ni Growth, esto es interesante. Si lo habéis hecho, seguramente ya lo conozcáis, pero seguro que también ver cómo lo hacemos nosotros os puede dar alguna idea, nos podemos retroalimentar, como preguntaba por aquí con las preguntas de Fernando y de Sergi. Esto es lo bueno de estos eventos, ¿no? Entonces, Growth son 5 pasos, que son las siglas de la palabra Growth, ¿vale? El primero... Bueno, voy a ir directamente a explicar cada uno de ellos sobre su slide de detalle, ¿vale? Como veis, todo va de obtener ideas, rankear ideas, o hipótesis, hacer experimentos, ponerlos en marcha y estudiar los resultados, que es la fase final. Pero si vamos al detalle de cada una de ellas, la primera fase es la de reunir ideas. ¿Esto de qué va? Vale. Si nos damos a la práctica, esto consiste en hacer lo que llamamos un backlog, es decir, una lista de posibles hipótesis que yo quiero validar sobre mi negocio, de ideas. O sea, en plan brainstorming total. Y aquí hay muchas formas de hacerlo. Se puede tener desde algo muy sencillo, como una hoja Excel, una Google Sheet compartida o lo que sea, donde a cualquiera que se le ocurre algo lo pone ahí. Se pueden hacer sesiones de brainstorming abierto o podéis iros todo el equipo a hacer una ayahuasca y a ver qué sale de ahí. Yo qué sé. Cada uno que lo haga como quiera. Pero se trata de ir llenando una idea, una lista de ideas que pueden ser más locas o menos locas. ¿Vale? Hasta ahí un backlog. Y está vivo, por supuesto. Cuando se inicia un proyecto se rellena, pero eso sigue vivo porque el Grow y el CRO no suele ser un one shot. Si tú implementas una cultura de la experimentación, no la haces un mes y al mes siguiente te para, es porque quieres hacer un cambio real en tu negocio. Y esto es lo que hace Grow y CRO, ¿vale? Entonces, primer paso, conseguir ideas, ¿vale? Luego veremos en los casos que nos va a contar Aitor nos dará pinceladas de cómo hemos implementado para esos 2 casos reales cada una de estas 5 fases, para que terminéis de unir lo teórico, que es un poquito más lo que estoy contando yo, con lo práctico de los casos, ¿vale? Entonces, paso 2. Ya tenemos una lista de ideas. ¿Cuál es el paso 2? Clasificarlas, rankear esas ideas, rankear esas hipótesis para determinar cuáles son las primeras que tenemos que abarcar. Pues claro, ahí empieza a aparecer de todo. Cuando tienes la lista, ahí hay desde cosas muy pragmáticas hasta auténticas locuras. Entonces, ¿cómo sabemos qué tenemos que coger primero? Bueno, pues hay una forma de rankear, seguramente conocida por muchos, hay muchas, ¿vale? Nosotros utilizamos la que se llama RICE, el método RICE, que ahora explicaré un poquito cómo funciona. Básicamente es una forma de puntuar con una especie de scoring cada una de las ideas para decidir cuáles son las primeras en base a el coste que tienen y el impacto, resumiéndolo mucho, ¿vale? Se ve mejor con un ejemplo. Mirad, por ejemplo, RICE son las siglas de Reach, Impact, Confidence y Effort. O sea, son 4 parámetros que tienes que clasificar para que haya idea. O sea, al final, tú podrías decir también, le pongo una puntuación a cada una así mirando al aire y haciendo así. Sí, pero es más fácil si divides el problema en partes, como suele pasar, y coges 4 parámetros, que son el alcance. O sea, cuánta gente, cuántos usuarios potenciales se podrían ver impactados por esta idea X, ¿vale? ¿Cómo es el tamaño del impacto? Y aquí si quieres poner un 1, 2, 3, medio, alto, bajo, 1, 2, 3, 4, 5, lo que queramos. O sea, el impacto de esos clientes, ¿cuál sería? ¿Vale? ¿Qué nivel de certeza o de confianza tenemos sobre las estimaciones? Pues un porcentaje. Cuando hablamos de nivel de confianza, de 0 a 100, ¿qué nivel de confianza tenemos? ¿Vale? Luego, ¿cuál es el esfuerzo que nos supone hacerlo, no? Recursos necesarios. Aquí no se trata tanto de poner horas, euros, que también, ¿no? Hay quien lo lleva todo a euros o a dólares, pero basta con poner esfuerzo de 1 a 5, ¿vale? Y con eso te da, multiplicas y te da un score, ¿vale? De forma que, pues fijaros, esta idea que era hacer una nueva funcionalidad en el SaaS tiene un RAID de 533 y una nueva campaña de marketing X. Esto es muy básico, ¿vale? Son ejemplos para que se entiendan. Normalmente las ideas, las iniciativas son mucho más elaboradas, obviamente. Y esta 625, pues a por la de 625. Se trata de cuantificar lo que a veces puede ser un poco más incuantificable, ¿vale? Puntual ideas, ¿ok? José, antes de que pases, porque luego en el case Vale. study veremos capturas de mis RAIs y yo normalmente en Reach, en vez de utilizar el alcance real, también le pongo una puntuación. Lo digo para que cuando veáis, porque para nosotros es, oye, si hablamos de la home es alta puntuación, si hablamos de página de categoría media y si hablamos de checkout, por ejemplo, es alcance bajo, porque es más sencillo clasificar. Lo digo para un poco para la audiencia, Claro. que luego no le vea incoherencia cuando presentemos.
Esto es un modelo, pero, o sea, cada uno lo aplica como quiere. Igual que he dicho aquí que en Ford nosotros ponemos 1,5, hay quien lo pone en euros. Al final es tener una forma de 4 pasos que multiplicando, dividiendo y tal, te da una puntuación y utilizar siempre la misma. Para que puedas, pero ¿cómo la utilizas? Cada uno define la suya. Es un marco, ¿vale? Vale, ya tenemos definidas nuestras hipótesis, ¿no? Pues bien, aquí una de las ideas principales de Growth y CRO es que de una hipótesis que queremos validar, pueden salir uno o varios experimentos. Y este es el paso 3, ¿no? Delimitar los experimentos. Hemos dicho que queremos ir por la hipótesis 4 de la lista. ¿Qué experimentos vamos a hacer o podemos hacer para ver si esa hipótesis es correcta o no? Como veis, esto huele mucho a método científico. Es como si estuviéramos en un laboratorio haciendo experimentos con probetas y con cacharros de experimentación. Es así. En nuestro caso, en el mundo digital, esas probetas y esos cacharros son un ordenador y unas herramientas, como ahora veremos que hay muchas en el mercado, ¿no? Pero es eso, es experimentación, es ciencia, ¿vale? En el paso 4, una vez que hayamos definido los experimentos, pues work, como dice ahí, al lío, a trabajar, a implantar esos experimentos y a dejarlos un tiempo correr. Esto también es una pregunta muy típica, ¿no? ¿Y cuánto tiempo hay que dejar correr los experimentos? Pues, oh sorpresa, la respuesta es depende. Pero, hombre, es verdad que en términos medios, entre 2 y 4 semanas suele estar la cosa. Hay experimentos que en una semana los tienes, hay otros que necesitas un mes o dos, porque aquí depende mucho del tráfico, del volumen, de la significancia estadística de la que hablábamos antes, pero de media, no, Aitor, yo creo que entre 2 y 4 semanas estarían, ¿no? Sí, de medias es cierto, tenemos algunos que a lo mejor se alargan 6-7 meses, porque si no, no hay forma de tener masa crítica y están ejecutándose en paralelo con otros sin solaparse. Pero sí, la media sería un mes y algo, sí. Vale, y una vez que hemos experimentado y han pasado esas semanas, pues aquí viene, yo creo que seguramente para mí la fase más importante. Fijaros que todas las fases son importantes, pero el paso 5, porque el paso 5, como decía antes, no es decidir si implementamos el experimento o no, que esto es lo que se piensa mucha gente. Sí, es una parte, pero es sacar todo el aprendizaje que podemos, exprimir al máximo todo el esfuerzo que hemos dedicado para esa hipótesis y para esos experimentos. Y eso es el paso 5, ¿vale? Y hasta aquí, un poco lo que se hacía en Growth y CRO, lo que se ha hecho durante años, ¿no? Pero, claro, la historia es que estamos en 2026. Las cosas, o sea, para que os fijéis, Growth creo que se creó en 2016, hace justo 10 años. Preía, porque esto ya como antes y después de Jesucristo. Ahora hay un antes y después de la IA, ¿no? Pues esto es preía. Entonces, claro, ¿cómo se usa Growth a día de hoy con la IA? Pues obviamente la IA, bien utilizada, es un multiplicador de nuestras capacidades como profesionales del marketing, ¿no? Al menos nosotros lo vemos así. Entonces, os voy a dar algunas pinceladas de cómo podemos usar la IA en Growth, ¿no? Pues, por ejemplo, en la fase de recopilar ideas, bueno, pues es que ahí solamente pasándoles datos a las IAs y viendo que nos den feedback, que nos faciliten la generación de esas hipótesis o preguntándole a los LLMs directamente, a los ChatGPT, Gemini de turno, pasándole el caso que nos digan ideas, si nos quedamos con el folio en blanco y nos vamos a tirar, fijaros lo que puede salir de ahí. Luego, en la parte de RAM, bueno, es que antes decíamos Héctor y yo que algunas veces es impacto alto, medio, bajo, ¿no? Y vosotros queréis decir, ¿y qué es alto, medio, bajo? Pregúntale a ChatGPT. Pásale todo, pásale bien, hazle un buen prompt que te va a orientar sobre si una cosa tiene impacto alto, bajo o medio. Algo que antes hacía falta mucho conocimiento y experiencia y dedicarle un tiempo, ahora lo tenemos más fácil. Ojo, siempre, como digo siempre con la IA, cuidado, la IA requiere siempre supervisión humana. La IA se equivoca, la IA alucina, sobre todo los grandes modelos, ¿no? Los ChatGPT y tal. Luego hay cosas más específicas de nicho, entrenadas para un caso concreto y con guardarraíles, como digo yo, que fallan menos. Pero ojo con pensar que todo lo que dice ChatGPT es verdad porque no lo es. Y yo creo además, y esto es opinión personal, que cada vez falla más. Al menos a mí me pasa. Cuando tú sabes mucho de algo, te das cuenta que ChatGPT o Gemini o Claude, me da igual, son solo correctos y verosímiles, pero nunca excepcionales ni precisos. La excepcionalidad, la precisión, la dan los humanos siempre, ¿vale? Pero se puede utilizar mucho, como veis aquí. Y ahora veremos algunos casos. Entonces, Aitor, estamos ya ahí 35, vamos allá ahí de tiempo. Vamos a lo tuyo, si te parece. Te dejo a ti hablar. Comparto pantalla. No sé si tú puedes pasar o te paso yo los slides. Tú puedes pasar, perfecto. ¿De verdad? Sí. A ver. Vale, voy a poner aquí. Lo que no sé es cómo ponemos esto aquí. Grande, ¿no? Reproducción automática. Segundo, presentar. Aquí. Pantalla completa. Se ve correctamente, ¿verdad? Sí. Perfecto.
Perfecto. Vale, hemos traído 2 case studies. En realidad, probablemente no de tiempo. La parte buena es que la estructura de ambos es la misma. Entonces, podemos ver uno, si no nos da tiempo, el otro lo vais a tener descargable. Son interesantes. Hemos traído pues alguno que tenga algo de chicha para poder, sobre todo para que se pueda ver un poco el proceso completo. El primero que vamos a empezar es Pachashop, que es la shop, la tienda de ropa del grupo Pachá, del grupo Pachá Ibiza. Y básicamente, aunque la primera parte lo hablaba José, no de Growth, es la G, la etapa de Gathering Ideas. En este caso a mí realmente me gusta empezar muchas veces por un poco quién es el precursor de hagamos growth aquí. Y es que en ciertos casos pues el cliente tiene contratado el servicio, quiere hacer cosas, etcétera, etcétera, pero en otros casos son nuestros mismos compañeros de la agencia los que proponen, oye, deberíamos proponerle una serie de experimentos al cliente porque desde mi área necesito ciertas cosas. En este caso yo recuerdo que el de Pachá fue por parte de Xenia, que es nuestra especialista de Paid, y ella básicamente lo que nos decía es, chicos, tenemos varias campañas de Paid que aterrizan en la home, pero hay otras que aterrizan en la parte de categoría de producto también. Y básicamente tenemos que encontrar una forma de aumentar el flujo de home y de categoría de producto hacia ver la ficha de producto. Es decir, aterriza mucha gente, pero hay mucho rebote, o aterriza gente que solo ve la home y ya está. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Y yo esto un poco lo he querido poner porque tenemos este case, pero tenemos otros muchos que el impulsor un poquito, el líder, el que ha traído esto, por decirlo así, al cliente, ha sido nuestro compañero Christopher por la parte de SEO, o ha sido nuestra compañera Roy por parte de Automation. Entonces, aquí un poco he querido ponerle cara el por qué viene todo esto, porque también es más fácil entender. Al final, con todo esto, ¿qué queríamos con Pachá? Pues incrementar la tasa de usuarios que acceden a la ficha de producto desde la página de categoría. Es esto, yo estoy viendo la categoría de productos y lo que quiero es que haya tasa de conversión hacia ver la ficha de producto. Lo que hicimos básicamente en esa etapa 1 que vemos aquí, ¿no? Recopilar ideas, pues un poquito la parte analítica o la parte de usabilidad. Aquí vamos a la home, luego llegamos a la página de categorías, que es esta, y luego vamos a la página de producto. Básicamente vemos un Customer Journey, lo definimos, lo describimos. Hasta aquí, nada que no sepáis, ¿no? Sí que tenemos en cuenta desde la home que hay una entrada a una página de categoría, en la home, pues qué banners tenemos o cómo entra la gente desde el menú. Es decir, vemos un poco los diferentes flujos de navegación y luego a partir de aquí, pues cómo se llega a la página de producto y cómo se vuelve, en caso que quiera volver a la categoría. Exploramos de nuevo la usabilidad, pues vemos lo que os comentaba, ¿no? Cuáles son los diferentes flujos para poder ir a esa página. Y luego las fricciones que podemos encontrar. Todo esto, las fricciones, aquí ponemos Customer Journey and Exploration, y básicamente son fricciones que normalmente, al menos en una sesión, solemos compartir y pedir feedback al cliente. Porque al final el cliente muchas veces tiene muchísima información que aunque estés trabajando con el día a día, pues no sueles recoger. Y es una etapa en la que a nosotros nos gusta pues, compartir esa puesta en común de ideas, no ese brainstorming. En este caso, pues, 2 de las clásicas. Detectamos que la cabecera de categoría tiene una foto, que es esta de aquí, hombre, que ocupa casi el 40% de la above default. La above default ya sabéis que es la parte del dispositivo, sea desktop, sea móvil, que se ve sin que uno tenga que hacer scroll. Y luego vemos también lo siguiente. Además, este experimento se hizo creo que en primavera y fijaros, la ordenación de los productos es que es clave para la primera impresión. No está del todo bien definido. Hay productos más de invierno, los hay también de verano, ojo, pero los hay más de invierno que además aparecen en el about default. Lo primero que yo me encuentro con que voy a ver qué ropa de hombre tiene Pachá y estoy en primavera es sudaderas, básicamente. Con esto lo que veíamos, ¿no? Esta idea que vamos a ver aquí en realidad voy a intentar a ver si la veis bien, es esta de aquí, es la tercera. Como veis, esta es un poco nuestra matriz de RAIS, con diferentes ideas valoradas. Todas son del área 2, página de categoría. Hay un área 1 de home, hay un área 3 de página de productos, hay un área 4 de la parte de checkout y hay una parte 5 de la parte de tarjetas, también de la parte de devoluciones, post-compra, etcétera, etcétera. Pero esta que vamos a ver aquí, como veis, es la tercera. Es una de las que tiene mayor
nota y decidimos empezar por ella, ¿no? Entonces, aquí un poquito tendríamos la etapa 2, con toda la analítica anterior y con toda la puesta en marcha de posibles fricciones y de ideas entre los diferentes agentes, pues ranqueamos esas ideas. Cuando tenemos clara que vamos a por esta tercera, pues hacemos el experimento. La base, ¿cuál es la hipótesis? Permitir mayor visualización del producto, liberando elementos del above default y ordenar los mismos de manera que se prioricen más los más atractivos, permitirá una mejor primera impresión del producto y la marca y, por tanto, una mayor predisposición a entrar a las fichas de producto. Esta es la hipótesis que queríamos corroborar. A partir de aquí, un poquito unimos esa hipótesis con también sesgos heurísticas, es decir, pues sesgos que tenemos como seres humanos a la hora de leer información, a la hora de entender los mensajes, a la hora de navegar, a la hora de reaccionar a ciertas cosas, y los unimos con todo esto que hemos visto en la primera parte analítica y en la hipótesis. Por ejemplo, en este caso, pues el efecto de primacía. No os lo vamos a leer, pero para que simplemente veáis la estructura, pues el efecto de primacía señala que recordamos mejor la primera información que encontramos, ya que esta influye de manera significativa en nuestra percepción. ¿Cómo aplica el caso? En la página de categoría que estamos rediseñando, ordenar los productos por bestseller o más recientes, en lugar de mantener un orden sin criterio, puede influir positivamente en la percepción del usuario sobre la relevancia y calidad de los productos o adecuación de los productos. Es decir, si yo es primavera y ya estoy pensando en ir a Ibiza, pues seguramente una camiseta con las 2 cerezas sea impactante si yo es la primera vez que entro al e-commerce, por ejemplo. Heurística de anclaje, básicamente es que tendemos a depender de la primera información para tomar decisiones. Es un poquito similar a la anterior con sus matices. Y luego tenemos sesgo de aversión a pérdida, básicamente, ¿no? Que es que las personas sienten el dolor de perder algo con una intensidad mayor que el placer de obtener una ganancia equivalente. Entonces, en este caso, en el rediseño de la página de categoría donde se ordenan los productos por bestseller, planteamos incluso mostrar productos que fuesen muy atractivos aunque estuvieran sold out, que es lo que hicimos. Cogimos parte de los bestsellers que además de verdad realmente estaban sold out, no había trampa ni cartón, y dijimos, oye, si los ponemos al principio y no solo tenemos productos atractivos, sino además tenemos una sensación de aversión a la pérdida de, oye, me lo voy a perder, ¿funcionará más o funcionará menos? Entonces, esto que vemos aquí, voy a pasar porque si no, no llegamos, son los sesgos que vemos que están relacionados. Con ellos, ¿qué hicimos? Pues analizamos el diseño actual, vemos aquí esta imagen que ocupa mucho y vemos aquí la ordenación. Y la variación propuesta, pues como podéis ver aquí, quitamos la cabecera, ya se entendía que era hombre, vienes de navegar y de hacer clic en un sitio que pone categoría hombre, no te hace falta tener una foto que ocupe tanto. Y luego, como veis aquí, la reordenación, tanto los sold outs como los productos de verano, en este caso. También propusimos una variante B, que era similar, quitábamos la foto, pero en este caso no recuerdo si ordenábamos por más recientes, porque hay gente que lo que es la novedad le impacta bastante más, ¿no? Entonces hicimos estas dos variantes. En este caso no fue test AB, fue test ABC. Aquí podemos ver el diseño original, a la izquierda, la variación propuesta a la derecha. Y básicamente, al final, en esta etapa 3, lo que vemos es, de nuevo, incrementar la tasa de usuarios que acceden a la ficha de producto desde la página de categoría. Lo hicimos solo móvil, lo hicimos para fuente de tráfico paid, campañas de prospección. Queríamos clientes, en este caso, que viniesen de la campaña de prospección porque era nuestro primer motor en ese momento. Aquí pone usuarios nuevos y recurrentes, pero esto es un error. Luego lo cambiaré, son solo usuarios nuevos. Y enviamos tráfico, 33% a la versión actual, 33% a la versión de control y a la versión de control A y 33% a la versión a la versión B, perdonad. Y básicamente las métricas aquí es ratio de clics a enlaces que lleven a ficha de producto desde páginas de categoría. Es decir, tanto si tú haces clic a la foto como si haces clic al botón y aterrizas en la página de producto, vamos a contar esto, básicamente. Utilizamos diferentes metodologías, aparte de, obviamente, el marco Growth, pues utilizamos metodología Super, que en sí no es una metodología SRO, es una metodología interna nuestra de la agencia. Y luego utilizamos, sí, el framework de CXL, como comentaba antes José,
no solo nos informamos con ello, utilizamos algunas herramientas también suyo, el típico testeo A, B y C, y luego también una auditoría heurística de diseño para, sobre todo, las jerarquías visuales, básicamente. Y luego aquí es donde, ya se comentaba antes en el chat, y yo ahora lo pasaré muy rápido para que tengamos tiempo a preguntas. Pero en este caso sí que tenemos pues un criterio estadístico bastante clásico. En ese sentido, queríamos un nivel de confianza del 95%, una potencia estadística del 80% y un efecto mínimo detectable del 10%. La tasa de conversión base era del 32%. Es decir, cuando empezamos el experimento, el 32% de usuarios de la segmentación que hemos visto que entraban a la página de categoría acababan viendo después una página de producto, básicamente. Entonces, con esto obtuvimos un tamaño muestral por variante de aproximadamente 7.000 usuarios. ¿Cómo hicimos la etapa 4? Después de enfocar lo que es el proyecto, el experimento que hemos hecho anterior, ¿cómo hicimos la etapa 4? Pues básicamente ellos trabajan con Shopify y como sabéis, a nivel de estructura, pues hablamos de Liquid, que es una especie de PHP, la programación, y básicamente para no depender de departamentos de IT, etcétera, etcétera, nosotros normalmente el 90% de veces lanzamos los experimentos desde herramientas propias o con programación propia. Para este caso, esto ya es un poquito muy técnico, lo voy a pasar, pero oye, hicimos una pequeña función de JavaScript que podemos ver aquí, que reorganiza por bestseller o por most recent, básicamente. Con esto, este test lo hicimos con VBO, con la herramienta VBO, pero vaya, tenemos test hechos desde con el mismo Google Tag Manager, lanzamos el script con Google Tag Manager, creamos las cookies con Google Tag Manager y medimos con GA4, por ejemplo, hasta lanzamos pequeños experimentos dentro de un clavillo de Connective, de propias plataformas de automatización. Entonces, en este caso fue así y luego hicimos un pequeño CSS que básicamente es que no aparezca la imagen del 40%, que ocupaba el 40%. Así que los resultados, aquí no sé si se verán muchos o muy pocos. De hecho, aquí esto es una captura de la mitad creo que de la mitad del experimento, no recuerdo bien, pero aquí podemos ver la versión de control con un 33,33% de tasa de conversión, la variación 1 con un 41,37% y la variación 2 con un 37%, básicamente. Aquí he metido la parte estadística por si a alguien le interesa, pero básicamente, ya lo estoy viendo aquí, básicamente no fue necesario terminar el experimento porque con estos resultados, con esta diferencia entre 41 y 33, ya podíamos dar estadísticamente válida la variación 1 versus la variación de control sin tener que llegar a los 7.000 usuarios. Aquí tenemos pues, el estadístico, 6,97, cuál era el valor crítico, y eso nos permitió validar la variación 1. Igual, quien tenga, como son menos 10, quien tenga curiosidad, luego creo que mandamos el PDF, podrá ver un poquito cuáles son un poco las fórmulas, cuáles fueron nuestros datos reales, y ahí se va a poder ver muy bien. Esto era un poco el previo para calcular los 6.800 usuarios de tamaño menstrual por cada variante, pero luego aquí tenemos la otra fórmula, que es la que nos permite un poco a posteriori ver cuándo ya hemos llegado a ese nivel de significancia y ya podemos rechazar la hipótesis nula. Entonces, quien tenga curiosidad, pues aquí lo puede ver. La variación ganadora, por tanto, fue pues, esta, la que estaba ordenada por bestseller y la que no tenía, ambas no tenían la fotito de arriba, ¿no? Como no nos va a dar tiempo... Buenísimo. Una cosa, Héctor, que hay alguna pregunta, si quieres aprovechamos esta pausa antes de Online Tours, que vamos justitos de tiempo, pero el caso de Pachá es guapísimo, es impresionante. Además, Pachá, creo que marca conocida por todos, que levante la mano el que no haya estado en una discoteca Pachá, y el que no la levante, que vaya en verano a Ibiza. Pero voy a aprovechar para contestar una pregunta, porque había dos. Una la he contestado por aquí, para Claudia, y otra preguntaba a Laura, que Laura, hola, he visto que eres Laura de Native. ¿Qué tal, Laura? Preguntaba si tenemos como un paquete o una librería de prompts para aplicar la IA a Grows. A ver, librería como tal no tenemos porque no creemos mucho en los prompts paquetizados y así en plan, si me comentas esto en LinkedIn, te envío los prompts que te van a solucionar la vida. Creemos que esto es mucho más personalizado.
que es un trabajo más de cada caso. Entonces, es un tema de que el humano, como decía antes, tiene que tener la experiencia, la intuición para cómo hacer el prompt correcto en cada caso, ¿vale? Esta es mi visión. Aitor, no sé si la compartes. No, totalmente. Conozco. Es más, de verdad, ojalá existiera, porque los quebraderos de cabeza, luego lo veremos, hay un matiz que luego veremos, es que en realidad, aunque no lo parezca, cada vez más es más importante definir qué experimento voy a lanzar, porque cada vez con el consentimiento hay menor masa crítica, cada vez el tráfico es más caro. Entonces, no es sencillo lanzar un experimento y elegirlo bien es clave. Con lo cual, en mi caso, ojalá tuviese ciertos prompts, porque además los estaría reutilizando todo el rato. Y yo que estoy todo el día con esto, diría que no tengo prompts. Sí que es verdad que vamos acumulando los resultados de los experimentos en un proyecto nuestro local de IA. Antes decía José que el 80 o el 70% de experimentos no dan un resultado contrastable, ni positivo ni negativo, pero dan aprendizaje. Y nosotros lo que hacemos es, sí que los metemos en un motor nuestro para poder aplicarlo en otros clientes o para poder sacar todo ese aprendizaje para otros casos. Pero no hay prompt en sí, hay acumulación de know-how. Tal cual. Venga, pues vamos con el caso de Online Tour, que más que el caso va a ser dar dos pinceladas y todo, porque nos quedan 3 minutillos que hay que explicar el bonus track, que mucha gente creo que está esperando ahí, que les va a venir bien a muchos. Así que cuéntanos lo más relevante del caso. Y luego, por supuesto, para toda la audiencia lo vais a tener en la documentación, ¿eh? O sea, que tranquilos por eso. Online Tours son especialistas en viajes, sobre todo vuelos a Cuba desde 1999. Básicamente con ellos incrementar la tasa de usuarios que realizan una búsqueda de vuelos. Esta fue un poco. Ellos además vienen de una tecnología, quizá el caso más, este caso no da tiempo a contarlo, pero quizá lo más llamativo de Online Tours es que vienen de una tecnología, pues como veis, visualmente mucho más dura. Y además que no es sencillo hacer cambios de visuales y eso pues pasa factura. Nosotros básicamente dijimos, oye, ¿y podemos hacer algo para la home? No es sencillo, perdona, y todo, para que la gente haga contexto, por la tecnología que hay detrás, no por Online Tour, sino porque tienen una tecnología un poquito estricta, que seguro, poco flexible, seguro que muchos y muchas os identificáis con esta situación. Así que esto es así, ¿no, Aitor? Totalmente. Así que como veis, esta es la home. Cuando uno llega como primer usuario, esto es lo que ve en el móvil, ¿no? Vemos aquí blog, vemos accede a tu cuenta, vemos el número de teléfono, vemos un montón de cosas. Básicamente lo que hicimos es, después de la exploración y de las fricciones, ¿cómo podemos hacer? Este es un caso que hemos querido poner también porque es un caso muy poco común en el sentido que solemos cambiar una o dos cosas, pero no solemos cambiar toda la landing o toda la web, ¿no? Y en este caso sí lo hicimos así. En este caso vimos un poco el diseño y las grandes fricciones de diseño y propusimos esta variante. No se ve muy bien, esto es una visualización en iPhone 13, esta es la original y esta es la variación propuesta, ¿no? Desde la parte de Trustpilot, donde tienen una valoración brutal, hasta la parte de búsqueda y navegación. De nuevo, pues el objetivo es incrementar la tasa de usuarios que hacen una búsqueda de vuelos al aterrizar con la home. Aquí tenemos pues solo tráfico móvil, fuentes de tráfico paid, campañas de keyword genérica y prospección, solo nuevos usuarios, etcétera, etcétera. Aquí no sale, no sé por qué, pero aquí teníamos un poco la captura de lo que es el Figma para que lo vierais y luego la aplicación del Figma y del CSS y JavaScript. Resultados, veis la versión control, es un 60 con 30. Eso es brutal. Eso es brutal. Claro. Explícalo un poco, Aitor. No, hicimos el mismo ejercicio, el mismo idéntico. Además, ya podéis, aquí no hemos puesto cómo es el cálculo, pero es la misma fórmula. Calculamos que más o menos eran unos 12.000 visitors por cada variante, lo necesario o un poco más, no recuerdo, para poder sacar algo estadísticamente válido. Y al final, aquí no parece que haya mucha diferencia del 60,3 al 63,9, pero en realidad es una barbaridad. Es una barbaridad. Entonces, o sea, imaginaros, perdona, Aitor, imaginaros lo que decía, que conseguimos cada mes hacer un experimento que mejore la conversión en un 3,5. Al cabo del año, si haces coger vuestra calculadora y hacer 3,5 por 3,5 por 3,5, o sea, 3,5 elevado a 12, no sé cuánto sale, a pesar de ser matemático, perdonad mi bajo cálculo mental, pero estoy seguro que estaríamos hablando de duplicar las ventas, como mínimo, tal vez duplicar las ventas del año. O sea, es una brutalidad, ¿no? Entonces, no todos los experimentos dan este resultado, pero además de que quedó mucho más bonito, lo que ha enseñado Aitor, como podéis haber visto todos,
es que mejorar un 3% el ratio de conversión es que es un triunfo brutal para cualquier empresa, ¿no? Sí, y ahí es cierto, antes de terminar esto de lo case study, mirad, en la G, los de Better Ideas, en 2026, por ejemplo, la IA pues, nos ayuda a cosas como con Online Tours, que tienen un montón de tickets de soporte, muchísimo, nos ayudó a clusterizar tickets, es decir, a pasarle las conversaciones enteras y a que fuera clusterizando y clasificando tickets para que viéramos cuáles son las fricciones más comunes. O vincular hipótesis con sesgos. Eso la IA lo hace muy bien. Cuando ya tienes un poco las hipótesis y tienes todo el catálogo de 50, 60, 70 sesgos, ver dónde te puede ayudar. En la R, el rankear, yo sobre todo lo utilizo por una cosa que es bastante curiosa, que es, no quiero que me haga la valoración RAID, pero sí que yo le doy al cliente para que lo valoro yo sin que veamos las valoraciones de cada uno para que no estemos, para que un poco no nos condicionemos. Y también suelo pasársela a la IA, porque a veces me detecta algo que no estoy teniendo en cuenta, ¿no? Entonces, vamos utilizando realmente en cada parte. Creo que incluso para casi todos los cases que hemos visto, en cada una de las áreas metemos IA, porque sin duda nos permite o bien acortar tiempos o bien mejorar la calidad de ciertas cosas. Y yo, antes de terminar, José, sé que nos queda nada, pero además de la IA es importante ver que hay muchos más cambios en 2026, sobre todo si vemos 10 años atrás, en lo que es el área de growth y CRO, como por ejemplo, aquí no voy a pararme, pero el papel de las plataformas de personalización o marketing automation, como VBO Personalization o Connective o como Clavillo, que nosotros es un servicio que también ofrecemos, y cómo un poquito la automatización omnicanal nos permite ahora hacer cosas y experimentos y personalizaciones, porque no todo es probar qué va mejor, qué va peor. Hay cosas que van mejor para usuarios nuevos, hay cosas que van mejor para usuarios que vienen del blog, y se trata básicamente de hacer una web ad hoc de cada uno. Entonces, esto es algo que nunca se menciona y que esto es algo que tenemos en 2026 y que en 2016 no teníamos, así como el consentimiento, por ponerle una contrapartida mala, ¿no? Consentimiento nos hace pues, que en ciertos casos, sobre todo pues, en algunos clientes como vuelos, viajes, seguros de viaje, que el usuario pues solo aprueba el consentimiento el 25 o el 35%, pues eso quiere decir que realmente masa crítica para hacer experimentos, pues necesitamos 3 veces más de lo que necesitábamos antes. Con lo cual, esto es lo que comentaba antes, que cada vez más es necesario elegir muy bien cuál va a ser el experimento. Y ya con esto, José, por mi parte estaría listo. Estaba adelantando por ahí. Esther, me he puesto a hacer yo de moderador, como has visto, no puedo evitarlo. No, Aitor, deja un momentillo lo que tenías, por favor, ya que lo tienes tú ahí. O si no, sí. Bueno, espera, voy yo. Aunque ya lo estaba adelantando, nada, ya lo tengo yo, Nada, los que estáis en la masterclass, os lo decía por ahí, bonus track, ¿no? Que es esta cosa que, a ver si puedo ir directamente al final, creo que no. Bueno, mientras voy pasando, es que no sé cómo se puede ir. Os lo explico. Lo que vamos a ofrecer siempre en esta masterclass, como decía antes, ofrecemos algo que os llevéis y que os llevéis gratis, ¿vale? Si vuestra empresa cumple los criterios mínimos. Esta vez lo que vamos a hacer es, para todos aquellos que queréis hacer growth o CRO, pero que estéis diciendo, ¿por dónde empiezo? O para aquellos que ya estéis haciendo, pero que queráis mejorar, tener una mejor metodología o mejores ideas, ¿vale? Pues os ofrecemos que desde FI os vamos a ayudar, ya digo, gratis. Aitor será la persona que lo haga, junto conmigo y alguno más, hacer las 2 primeras fases de la metodología Growth. ¿Qué es lo que más suele costar? El por dónde empiezo, ¿no? Pero lo único que tenéis que hacer es apuntaros en ese link que he dejado ahí, ¿vale? Lo veréis en el chat, lo vuelvo a poner, ¿vale? Pues si lo tienes tú también lo quieres poner, bueno, ahí está, ¿vale? Venga, y es nada, rellenar 4 preguntas muy sencillas, ¿vale? Y por experiencia de las masterclass anteriores, os recomendamos que lo hagáis ahora, porque es que son los 5 primeros que apliquen y que cumplan los requisitos mínimos. Vamos con eso, porque en la última tuvimos, ¿cuántos estén? No sé si 25, 30 empresas que se apuntaron y lamentablemente no pudimos hacer lo que dijimos, obviamente para todos. Ya avisamos ahí, que en este caso creo que eran 3, en otros son 5, en este caso son 5, o sea, podemos hacer bastantes, pero van a ser los 5 primeros que se apunten y creo que os podéis llevar ahí un buen valor, ¿vale? Así que nada, vamos a ir cerrando, que son las 5. Ya podemos respirar, relajarnos, con la lengua afuera como siempre, pero queremos contaros muchas cosas y en una hora no da tiempo. Súper puntuales, ¿eh? Sí, Esther, si quieres hacer el cierre.
Nada, estaba esperando, ya veo que no hay más preguntas, que hemos terminado justo en punto. Bueno, pues gracias a vosotros, Ángel, Andrea, Roberto, a todos y nada, seguramente en breve tendréis noticias nuestras para la próxima Masterclass y apuntaros al bono, no lo dejéis. Ahí estamos. Os esperamos. Chao, chao. Adiós. Venga.